Hoy vas a entender por qué vives en automático y ni siquiera te das cuenta. Esto es del libro de la máquina humana. Capítulo 1. Darse por sentado. Hay hombres que aman una máquina con una intensidad que supera cualquier pasión por otra persona. Y no es una exageración. Esos hombres son, sin duda, más felices que la mayoría de los mortales. No es un reproche a las mujeres ni a la vida común. Es un hecho. Quienes se entregan a perfeccionar un invento viven una felicidad profunda, absorbente, que pocas experiencias humanas logran igualar. Piénselo, ayer construían un automóvil, hoy tal vez persiguen construir un avión que debería volar, o al menos eso sueñan sus inventores. Pero la invención rara vez es un trabajo de tiempo completo. Deben crear antes del desayuno, durante la calle, entre diligencias, después de la cena, incluso los domingos. Cada instante libre es una oportunidad. Sus pasiones los arrastran a casa como perros hambrientos. No hay gol, no hay whisky, ni novelas que puedan competir con su obsesión. Sus tardes nunca son demasiado largas, siempre demasiado cortas para contener toda su inspiración. Y si los sorprende la medianoche, no estarán en la cama, estarán bajo un cobertizo. Fascinados, atrapados en la perfección que siempre parece esquiva. Arreglan una pieza y otra falla, arreglan otra y surge un nuevo defecto. Y aún así no se rinden. Han visto la perfección, aunque solo sea en un destello. Ese destello los mantiene vivos, ardientes y obsesionados. Quizá usted haya sentido algo parecido, aunque no frente a una máquina. Es el momento en que se da cuenta de que ha llegado tan lejos como jamás imaginó, que los sueños de juventud no son exactamente los que esperaba, que la vida real, matrimonio, rutina, aficiones, contiene un núcleo de tedio inesperado. Entonces surge el deseo. ¿No querría uno perderse en algo infinito, en un proyecto que nunca termine, en una máquina que desafíe la vida entera? Ahí está la clave. Todos tenemos nuestra máquina. No es de metal ni ruedas. Está dentro de nosotros. Es nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro talento, nuestra capacidad de crear, transformar y mejorar. Lo que nos frustra no es la vida, es que nos damos por sentados. Nos quejamos de carreteras mal hechas, de pendientes peligrosas, de inconvenientes inevitables, pero rara vez miramos la máquina que tenemos bajo nuestro control. Nosotros mismos, con su complejidad infinita, sus posibilidades asombrosas y milagrosas, su potencial inagotable. Vivimos resignados, aceptando que las cosas deben de ser de cierta manera. Y mientras nos quejamos, dejamos pasar la maravilla de lo que somos capaces de hacer. Todo el mundo habla de ambición, éxito o perfección mecánica, pero nadie se da cuenta de que su propia existencia es la máquina más fascinante de todas. Piénselo, un hombre puede despertarse a medianoche, su mente en plena actividad, observa su entorno, sus defectos, las frustraciones de la vida diaria, reconoce las imperfecciones en su esposa, en sus hijos, en sí mismo. Admite la monotonía, los hábitos fallidos, la rutina que lo aprisiona. Murmura. ¿Qué sentido tiene todo esto? Nada cambia, nunca seré completamente feliz. Y aunque así, no ve la máquina que tiene frente a él, su propio potencial, su capacidad de actuar y cambiar y mejorar. Este hombre vive atrapado en la ilusión de que la felicidad está afuera, cuando la verdadera maravilla está dentro.
Si prestara atención, descubriría que no necesita arreglar carreteras, llanuras ni automóviles. Su proyecto más grandioso, el más desafiante y el más infinito, es el mismo. Y ahí radica la lección. Dejar de darse por sentado, reconocer la maravilla de nuestra existencia y usarla como una máquina de creación, pasión y transformación. Porque cuando comprendes que eres una máquina viva, perfecta en su esencia y capaz de infinitas modificaciones, entonces cualquier invento, cualquier éxito, cualquier felicidad externa se convierte en un reflejo de tu propia grandeza interior. Capítulo 2. Aficionados en el arte de vivir. Consideramos por un momento que pasaremos toda nuestra vida dentro de esta máquina humana. Este cuerpo y este cerebro son nuestros únicos contactos real con el mundo, nuestro vehículo para experimentar, crear y relacionarnos. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos realmente a entenderla, a conocerla y a mejorarla? Muy poco. Cuando digo nosotros, no me refiero a la persona que se presenta al mundo, sino a nuestro yo más profundo, esa parte instintiva y misteriosa que habita en nuestro interior. Y cuando digo máquina humana, me refiero al cerebro y al cuerpo, siendo el cerebro el centro vital. Lo que llamamos el arte de vivir no es otra cosa que la expresión del alma a través de esta máquina. La escuela no enseña este arte. Nos enseña a mover brazos y piernas, a memorizar fórmulas, a realizar trucos útiles con la mente. Hacemos cuentas, discutimos política, recitamos poesía y nuestros padres nos aplauden por ello. Pero nada de esto nos acerca a comprender cómo vivir de verdad, cómo utilizar nuestro cerebro y nuestro cuerpo de manera que nos haga más conscientes, más felices, más eficaces. La escuela, en el fondo, solo nos prepara para sobrevivir. Primero la vida escolar, luego la universidad, luego el mundo. Pero sobrevivir no es vivir. Después de los estudios, la mayoría no estudia su propia máquina, ni siquiera de forma aficionada. En cambio, se dedica a conseguir un techo, comida, abrigo, seguridad. Y si llega el caso, una pareja y familia. Todo ello se convierte en la ocupación principal, mientras la verdadera habilidad de vivir se ignora. A los 30 años, probablemente un hombre sepa más sobre cómo encender una chimenea que sobre su propio sistema respiratorio. Entender el cerebro, gestionar la energía vital, coordinar la vida sin fricción. Esas habilidades siguen siendo un misterio. Tal vez dediquemos 1 hora al mes, o menos, a reflexionar sobre nuestro propio funcionamiento, mientras nos orgullecemos de aprender poesía, ciencias o música. Y ahí es donde reside la paradoja. Muchos de nosotros nos consideramos cultos, educados, refinados. Recitamos poesía con sentimiento, admiramos el arte, discutimos filosofía, pero seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Nos preocupamos por lo innecesario, discutimos con los seres queridos, nos excedemos en comidas o en hábitos dañinos. Dejamos que la rutina nos domine. Todo esto ocurre porque nunca aprendimos nuestro oficio más importante, vivir bien. Al final, a los 55 años, muchos se resignan a ser aficionados en el arte de vivir, igual que empezaron. La máquina humana cruje, rechina, se desgasta. Respondemos como un resignado. ¿Qué se le va a hacer? Hay que tomar las cosas como vienen.
Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que aceptar la mediocridad justifica la mediocridad. Capítulo 3. El cerebro como un caballero por libre. No es que en la vida diaria estemos tan ciegos o torpes que no sepamos qué queremos o cómo conseguirlo. Incluso entre los errores y distracciones, solemos tener una idea bastante clara de lo que hacer que una vida sea satisfactoria y de los pasos generales para lograrlo. Sabemos, por ejemplo, que para ser felices necesitamos actuar con conciencia, mantener relaciones equilibradas y organizar nuestras prioridades. Imaginemos a un hombre que despierta temprano, en una hermosa mañana de verano, lleno de esperanza y serenidad. Antes de levantarse, su mente ya ha revisado los planes del día, los pequeños desafíos que podrían surgir, incluso los momentos críticos en los que debe actuar con cautela. Sabe que su bienestar depende de sus propias decisiones y que nadie puede impedirle ejecutarlas. Su intención es vivir con eficiencia, con propósito. ¿Quién querría, después de todo, desperdiciar un día de vida de manera absurda? Y sin embargo, apenas pisa el suelo, la máquina falla. La máquina diseñada para permitirle vivir con claridad, con fluidez, con eficacia, se descompone. No porque sea imperfecta, sino porque el cerebro no está en orden. Las tuercas están flojas, los engranajes desajustados. El plan de vida puede ser perfecto, pero la ejecución falla. ¿Dónde reside el problema? En el cerebro. No hablamos de una enfermedad física, sino del control de ese instrumento que debería obedecer la mente y la intención. Consideremos lo cotidiano. Un hombre sabe perfectamente que si responde con irritación al comentario de su esposa, el día se arruinará. Sabe que una respuesta con amabilidad suaviza la intención. Lo entiende racionalmente, pero su cerebro se desboca y la orden que envía a los músculos de la boca y la garganta producen justamente lo contrario: aspereza, fricción, conflicto. El hombre no quería hacerlo, pero ocurre. Su cerebro se comporta como un caballero independiente, actúa por su cuenta, sin consultar al verdadero yo. Este caballero libre no solo arruina las conversaciones, interfiere con exámenes, trabajos, hábitos, decisiones cotidianas. Un joven preparado para aprobar un examen crítico se distrae, se deambula mentalmente y actúa de manera absurda. Un artista no encuentra inspiración, un trabajador cede a la gula, un anciano se deja arrastrar por la ansiedad. Todos estos son ejemplos de cerebros que actúan fuera de control, independientes de deseo consciente, obedeciendo impulsos erráticos y caprichosos. Lo más irónico es que muchos de nosotros creemos que el cerebro es el yo, que no se puede cambiar. Pero no es cierto. Usted no nació así, ni está condenado a vivir así. El cerebro es solo una herramienta, un instrumento externo a la fuerza central del yo. Usted puede aprender a usarlo, entrenarlo, disciplinarlo. Así como entrenamos la mano, el ojo o el cuerpo, podemos entrenar la mente para que obedezca y actúe de manera eficiente. El primer principio fundamental de la eficiencia humana es este: el cerebro es un sirviente, no el maestro. Su función es ejecutar órdenes conscientes, no decidir por sí mismo. Cuando el cerebro está fuera de control, la culpa no es de su diseño, sino de la falta de disciplina y atención. Y la buena noticia es que, con práctica y constancia, puede enseñarse a obedecer, a alinearse con intención y propósito, y a dejar de comportarse como un caballero por libre,
que decide pasearse por su propia voluntad mientras la vida real espera. Para vivir de manera profesional, consciente y eficaz, primero debemos reconocer al cerebro como un instrumento y entrenarlo. Solo entonces la máquina humana funcionará como debe y podemos transformar nuestras ideas, deseos y planes en acciones coherentes, fluidas y satisfactorias. Capítulo 4. El primer paso práctico. El cerebro es una herramienta extraña, muy poderosa, pero también imprescindible. Para entendernos sin complicaciones, cuando hablamos del cerebro, hablamos de esa parte de nosotros que piensa, razona y da órdenes al cuerpo. Es el intermediario entre lo que sentimos y lo que hacemos. Es, por así decirlo, el diplomático entre nuestro mundo interior y la realidad. Cuando funciona bien, hace algo extraordinario. Permite que vivamos con libertad, pero sin caos. Regula nuestros impulsos, nos frena cuando es necesario y nos orienta cuando estamos a punto de cometer errores. Es esa voz que dice: no hagas eso, puedes salir mal, cálmate, no vale la pena reaccionar así. Y sin embargo, ese mismo cerebro, que puede ser brillante aconsejando, falla constantemente cuando se trata de dirigir nuestra propia vida. Es como esa persona que da consejos perfectos a todo el mundo, pero no sabe aplicar ninguno en sí mismo. En la práctica, nuestro cerebro es desordenado, caprichoso y poco fiable. Le damos una tarea, pensar en un problema, organizar un plan, tomar una decisión importante y de repente desaparece, se distrae, se desvía, se pierde. Vas caminando hacia el trabajo pensando en algo importante y en cuestión de segundos tu mente ya está en otra parte, en una persona, en un recuerdo, en una fantasía, en algo completamente irrelevante. Intentas concentrarte, pero el cerebro no obedece. O peor aún, sufre una decepción, algo que ya no tiene solución, y tu cerebro insiste en revivirla una y otra vez, como si pudiera cambiar el pasado. Sabes que no tiene sentido, sabes que te hace daño, pero aún así no lo detienes. Y entonces llega el momento más revelador. Decides cambiar. Te prometes que la próxima vez actuarás diferente, que controlarás tu reacción, que no caerás en lo mismo. Pero cuando llega ese momento, el cerebro no está, olvida, llega tarde o simplemente se rinde. Y tú vuelves a hacer lo mismo de siempre. Todo esto no es casualidad, es una señal clara. Tu cerebro no está entrenado. No es que no pueda controlarlo, es que nunca ha aprendido a hacerlo. Aquí está el error fundamental que casi todo el mundo comete. Cree que el cerebro es quien eres. No lo es. El cerebro es una herramienta, un instrumento, no es el jefe. Debe de ser el sirviente. Piénsalo bien. ¿Amas con el cerebro? ¿Deseas con el cerebro? ¿Sientes con el cerebro? No, ¿verdad? El cerebro ejecuta, pero no es el origen. Y la prueba es clara. Cuando la situación es crítica, cuando realmente importa, puedes obligarlo a actuar. Eso significa que sí puedes controlarlo. Y aquí está el primer gran principio. El cerebro debe obedecer. Y si no obedece es porque nunca lo has entrenado. Ahora viene lo importante. El primer paso práctico. No es complicado, pero sí es difícil. Haz esto. Dile a tu cerebro: durante los próximos 30 minutos vas a pensar solo en una cosa. Puede ser cualquier idea. Por ejemplo, mi cerebro es una herramienta. Yo tengo el control. Y ahora inténtalo, de verdad. Descubrirás algo incómodo. No podrás mantener la atención ni 30 segundos.
Tu mente se irá, se distraerá, saltará de un pensamiento a otro y tendrás que traerla de vuelta una y otra vez. Eso es el entrenamiento. No es evitar que se distraiga, es traerla de vuelta cada vez que se distraiga. No necesitas un método complejo, ni técnicas avanzadas. No necesitas nada externo. Solo necesitas esto: voluntad. Quiero y vuelvo, se va y la distraigo de nuevo. Al principio será agotador, frustrante, incluso ridículo, pero si insistes, algo comienza a cambiar. Poco a poco tu mente se vuelve más estable, te distraes menos, reaccionas mejor, piensas con más claridad. Y lo más importante, empiezas a sentir que tienes el control. Con el tiempo ocurre algo sorprendente. Tu cerebro deja de actuar por su cuenta. Empieza a obedecer, se vuelve más preciso, más útil, más eficiente, como un músculo entrenado. Y entonces sí, puedes empezar a trabajar en serio sobre tu vida, porque ahora tienes una herramienta que responde. Vivir bien no es cuestión de suerte, es cuestión de entrenamiento. Y todo empieza aquí. Aprender a controlar tu mente a través de algo tan simple como concentrarte. Porque cuando tu cerebro obedece, tu vida cambia. Capítulo 5. La formación de hábitos mediante la concentración. Cuando la voluntad empieza a tomar el control del cerebro, cuando puedes decirle con cierta seguridad: piensa esto y no te desvíes hasta que yo te lo permita. Entonces ocurre algo decisivo. Por fin, estás en condiciones de empezar a mejorar tu vida de verdad. A partir de ahí, perfeccionas la máquina. La máquina humana deja de ser una idea abstracta y se convierte en un proceso real, consciente, casi como reconstruir una ciudad desde sus cimientos. En ese momento empieza a comprender algo esencial. Lo que llamas tu carácter no es más que el resultado acumulado de tus hábitos de pensamiento. No es algo misterioso ni fijo. Una persona amable es porque piensa de forma amable una y otra vez. Es perezosa porque su mente vuelve constantemente al camino fácil, así de simple y así de profundo. Es cierto que todos nacemos con ciertas inclinaciones. Hay tendencias iniciales, formas de ser que parecen venir de fábrica. Pero esas predisposiciones no son el destino. Lo que realmente define a una persona es lo que repite durante años. El carácter no se hereda completamente, se construye. Si ese carácter, con el tiempo, parece exagerar ciertos defectos o inclinaciones, no es porque una ley inevitable la haya decidido así, sino porque nunca se intervino conscientemente. Se dejó creer sin dirección, como un cuerpo que nunca se entrena o una postura que nunca se corrige. Si alguien nace con tendencia a encorvarse y nunca hace nada por corregirlo, termina completamente encorvado. Pero si interviene, si se crea un hábito correctivo, puede cambiarlo casi por completo. Con la mente ocurre exactamente lo mismo. De hecho, hay algo que demuestra que nada es totalmente determinado. Las personas cambian, y a veces de forma radical. Un impacto fuerte, una experiencia, una decisión, y la vida toma otro rumbo. Un joven puede rechazar completamente un hábito destructivo tras ver sus consecuencias en alguien cercano. Una persona puede transformarse por la influencia de otra más fuerte. Todos hemos escuchado esa frase: desde ese día decidí. Y a veces esa decisión se mantiene. Cuando eso ocurre, no es magia,
Es que la voluntad ha despertado, ha tomado el control, ha obligado al cerebro a repetir una nueva forma de pensar. Y así ha nacido un nuevo hábito. El cambio parece milagroso, pero no lo es. El resultado es un proceso que podría haberse hecho de forma consciente desde el principio. Y aquí llega la pregunta incómoda. Si estos cambios pueden ocurrir por accidente, ¿por qué no provocarlos de forma deliberada? No hay ninguna razón real que lo impida, ninguna, excepto una, que el cerebro no obedece. Porque si lo piensas bien, casi todos tus hábitos se han formado sin que te dieras cuenta, por repetición, por rutina, por inercia. Has construido tu carácter sin darte cuenta de que lo estabas construyendo, sin plan, sin diseño, sin intención. Y aún así funciona. Imagina lo que pasaría si lo hicieras a propósito. Y de hecho, si observas tu propia vida, encontrarás algo interesante. Hay ciertos hábitos que sí has creado conscientemente. Decidiste empezar algo, insististe y lo mantuviste. Y ese hábito hoy forma parte de ti, igual que cualquier otro. No hay diferencia en su efecto. La única diferencia es que ese tiene dirección. Eso demuestra algo fundamental. Puedes moldearte. Igual que un escultor moldea la arcilla, tú puedes moldear tu carácter. No es teoría. Ya lo has hecho, aunque sea en pequeña escala. Entonces, si una décima parte de tu vida ha sido construida conscientemente, ¿por qué no hacer que sea 9 décimas? ¿Qué lo impide? Nada excepto que tu cerebro sigue actuando por su cuenta. Y aquí es donde la mayoría falla, porque no basta con querer cambiar, no basta con decidir una vez. Eso es demasiado débil frente a años de hábitos. Mira, el ejemplo más claro. La persona que siempre se queja. Sabe que quejarse no sirve de nada, sabe que molesta a los demás, sabe que no cambia nada y aún así lo hace todos los días durante años. ¿Por qué? Porque en el momento en el que va a hacerlo, no lo recuerda. El cerebro no responde. Sigue el patrón automático. Entonces intenta cambiar, se lo propone, pero lo hace de forma superficial. Una intención ocasional no puede convertir un hábito repetido durante años. Es como intentar cambiar el rumbo de un río con una sola piedra. La solución es otra, mucho más simple y mucho más exigente. Debe sentarse cada día y centrar su mente en una idea concreta. Por ejemplo, que quejarse es inútil. Mantener ese pensamiento, repetirlo y sostenerlo. Al principio parecerá absurdo, no verá resultados inmediatos, pero algo está ocurriendo, está creando un nuevo hábito mental. Y ese hábito hará algo decisivo. En el momento crítico, cuando esté a punto de quejarse, lo recordará, sin esfuerzo, de forma automática. Y entonces cambiará. No porque tenga fuerza en ese momento, sino porque ya ha entrenado su mente antes. Ese es el punto en que la mayoría no entiende. El fracaso al cambiar no se debe a la falta de intención, sino a la falta de entrenamiento. El cerebro siempre olvida y la concentración corrige ese fallo. Todo depende de eso, de practicar la concentración de forma regular, de enseñar al cerebro a mantenerse en una idea, de repetir hasta que se convierta en algo natural. Así se forman los hábitos, así se construye el carácter y así se forma la vida. Y esto es solo el principio, porque el verdadero problema
no es tu vida, es tu mente. Y eso lo vas a ver en los siguientes capítulos.